Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría estar aquí con ustedes hoy, compartiendo un tema que realmente me apasiona y que estoy convencida de que resuena en el corazón de muchos. Imaginen por un instante ese santuario que llamamos hogar, ese lugar que debería ser nuestro refugio de paz, amor y felicidad, transformado en un campo de batalla. No hablo de confrontaciones físicas, sino de esas grietas sutiles pero persistentes, las tensiones diarias, los malentendidos recurrentes, las expectativas no cumplidas que, como la erosión del tiempo, van desgastando la alegría y la serenidad que anhelamos. Hoy mi propuesta es que nos sumerjamos de lleno en aquello que, desde mi perspectiva, constituye la piedra angular de una existencia plena y gratificante, la felicidad familiar. Y no solo eso, sino que desgranaremos las claves para cultivarla de manera activa, para forjar un ambiente donde la felicidad no sea un mero accidente o una casualidad, sino una elección consciente y un resultado esperado, fruto de nuestro esfuerzo y dedicación. ¿Les parece una idea atractiva? Espero fervientemente que sí, porque he preparado un caudal de ideas y reflexiones que estoy deseando compartir. Y antes de que nos embarquemos en esta exploración, si aún no han formado parte de nuestra comunidad, les invito de todo corazón a que hagan clic en ese botón de suscripción. Cada una de sus suscripciones es un impulso inmenso para nosotros, un faro que nos guía y nos motiva a seguir creando contenido que, con humildad, esperamos que les sea de utilidad y les sirva de inspiración. Pensemos en la felicidad familiar como una planta delicada, que requiere cuidados constantes y un equilibrio preciso de luz solar, agua y nutrientes para poder crecer robusta y florecer en todo su esplendor. Si la descuidamos, si la exponemos a condiciones adversas sin la debida protección, inevitablemente se marchitará. ¿Y cuáles son esas condiciones adversas que a menudo acechan en nuestros hogares? Con frecuencia son esas expectativas poco realistas que, sin darnos cuenta, proyectamos sobre los demás, esa noción preconcebida de cómo debería ser una familia, o de cómo nuestros seres queridos deberían hacernos sentir. A veces estas expectativas están tan arraigadas en nuestra psique que ni siquiera somos plenamente conscientes de su existencia, pero se manifiestan de forma insidiosa en forma de decepciones, resentimientos y una persistente sensación de que algo fundamentalmente no está bien. Es absolutamente crucial comprender que la felicidad familiar no es un destino final al que se llega y se permanece, sino un viaje dinámico, un proceso continuo de adaptación, de aprendizaje mutuo y, sobre todo, de respeto profundo. Un respeto que abarca la individualidad de cada ser, la riqueza de sus diferencias y la profunda consideración por los sentimientos de cada miembro de la familia. Y cuando hablo de respeto, no me refiero únicamente a las demostraciones grandilocuentes de cortesía, sino a esas acciones cotidianas, a esos gestos aparentemente insignificantes que, sin embargo, son capaces de construir puentes sólidos de entendimiento y empatía. Se trata de saber escuchar activamente cuando alguien comparte sus pensamientos, incluso cuando sus opiniones difieren radicalmente de las nuestras. Es validar sus emociones incluso cuando, desde nuestra perspectiva, no las comprendemos en su totalidad. Es decir, con sinceridad y desde el corazón, un gracias y un por favor, no solo por una cuestión de etiqueta social, sino como un reconocimiento genuino y profundo del valor intrínseco que el otro aporta a nuestra vida y a la dinámica familiar. Uno de los mayores obstáculos que, en mi experiencia y en la observación atenta de quienes me rodean, se interpone en el camino hacia la felicidad familiar, es la alarmante falta de comunicación efectiva. Nos sumergimos en un mar de suposiciones, de pensamientos no verbalizados que, con el tiempo, se transforman en malentendidos que crecen y se propagan como la mala hierba en un jardín descuidado. Imaginemos por un momento a una pareja en la que uno de los miembros espera que el otro, por pura intuición o empatía, perciba su cansancio y le ofrezca ayuda sin necesidad de pedirla explícitamente. Cuando esta expectativa tácita no se cumple, la decepción puede ser devastadora. Y es que, si bien el amor y la intuición juegan un papel indudable en las relaciones, no podemos albergar la ilusión de que nuestros seres queridos son capaces de leer nuestras mentes. Es imperativo aprender a expresar nuestras necesidades con claridad y asertividad, pero igualmente fundamental es mantener una apertura receptiva para escuchar y comprender las necesidades de los demás. La comunicación en su esencia más pura no es solo un acto de hablar, sino también, y quizás de forma más crucial, la habilidad de saber escuchar con el corazón. Y aquí emerge con fuerza otro punto de vital importancia, la gestión de los conflictos. En cualquier familia, por unida y cohesionada que parezca, los desacuerdos son una realidad inevitable. El verdadero problema no reside en la existencia de los conflictos en sí,
sino en la forma en que elegimos abordarlos. Si nuestra tendencia es caer en la trampa de la crítica destructiva, en los ataques personales hirientes, en el silencio hostil y paralizante o en la evitación a toda costa de cualquier confrontación, estamos, sin duda alguna, socavando los cimientos mismos de nuestra convivencia. Aprender a debatir de manera respetuosa, a buscar soluciones conjuntas que beneficien a todos, a ofrecer disculpas sinceras y, sobre todo, a perdonar, son habilidades que con dedicación y práctica se pueden adquirir y perfeccionar. Es similar a un músculo que con cada ejercicio se fortalece y gana resistencia. Cada vez que gestionamos un conflicto de forma saludable y constructiva, estamos, en realidad, fortaleciendo los lazos que nos unen como familia. Detengámonos a pensar en los niños. Ellos son, sin lugar a dudas, un espejo fiel de la dinámica familiar en la que se desenvuelven. Si crecen en un ambiente marcado por la tensión constante, los gritos descontrolados, las descalificaciones humillantes, aprenderán, de forma casi automática, que esa es la norma, la forma correcta de relacionarse. Y esta internalización tendrá un impacto profundo y duradero en todas las facetas de sus vidas. Por el contrario, si crecen en un hogar donde se fomenta el diálogo abierto y sincero, donde se les escucha con atención genuina, donde se les enseña a expresar sus emociones de manera apropiada y saludable, y donde tienen la oportunidad de presenciar a sus padres resolver conflictos de forma constructiva, estarán muchísimo mejor equipados y preparados para afrontar los desafíos de la vida. La felicidad familiar, en este sentido, se convierte también en una valiosa herencia de valores y comportamientos que con amor y paciencia les estamos transmitiendo. Otro aspecto de suma importancia es el concepto de tiempo de calidad. Vivimos inmersos en un mundo vertiginoso, donde las demandas laborales, las responsabilidades cotidianas y las innumerables distracciones digitales acaparan gran parte de nuestro valioso tiempo. Sin embargo, la felicidad familiar no se forja en la mera cantidad de tiempo que pasamos juntos, sino en la calidad intrínseca de esos momentos compartidos. No se trata simplemente de estar físicamente en la misma habitación, sino de establecer una conexión genuina y profunda. Implica apagar los dispositivos electrónicos, mirar a los ojos del otro, compartir una conversación auténtica y significativa, disfrutar de juegos en familia, y crear rituales familiares entrañables, como podría ser una cena semanal donde todos comparten sus anécdotas del día, o una noche de películas acogedora los viernes. Son precisamente estos pequeños instantes, estos momentos de conexión real y sincera, los que nutren el alma de la familia y fortalecen sus cimientos. Y no podemos olvidar la profunda importancia de celebrar los logros, tanto los grandes hitos como las pequeñas victorias. Un buen resultado académico, la consecución de un nuevo empleo, la celebración de un cumpleaños, o simplemente haber logrado superar un día particularmente difícil. La capacidad de reconocer y celebrar juntos, de compartir la alegría de los éxitos, amplifica exponencialmente esa felicidad compartida. Y del mismo modo, cuando uno de los miembros de la familia atraviesa un momento de adversidad, es en ese apoyo incondicional, en esa red de seguridad emocional que hemos tejido con esmero, donde encontraremos el consuelo necesario y la fuerza vital para seguir adelante. La individualidad dentro del núcleo familiar es también un pilar fundamental que sostiene su fortaleza. Es fácil caer en la tentación de percibir a la familia como una entidad homogénea, pero cada miembro es, en esencia, un ser único, con sus propias pasiones, sus sueños particulares y sus necesidades específicas. Respetar y fomentar activamente la individualidad de cada uno, en lugar de intentar que todos encajen forzadamente en el mismo molde preestablecido, es una estrategia clave para una convivencia saludable. Permitir que cada persona explore sus propios intereses, que desarrolle sus talentos innatos, que tenga su propio espacio personal, no solo fortalece al individuo, sino que, por extensión, enriquece a toda la familia. Cuando cada miembro se siente libre de ser auténticamente quien es, la familia en su conjunto gana en vitalidad, autenticidad y resonancia. A veces, la felicidad familiar puede verse amenazada por la ausencia de límites claros y saludables. Los límites no están diseñados para restringir o coartar, sino para proteger y preservar la armonía. El establecimiento de límites bien definidos, tanto en la comunicación como en las expectativas, ayuda a mantener el equilibrio y a prevenir que las relaciones se deterioren y se vuelvan tóxicas. Por ejemplo, un límite podría ser acordar colectivamente no criticar a los demás miembros en público, o establecer un tiempo de pantalla razonable para todos los integrantes de la familia. Estos límites, cuando se definen de forma consensuada, con transparencia y se respetan con diligencia, crean un ambiente de seguridad,
predictibilidad y confianza mutua. La gratitud se erige como otro ingrediente secreto, casi mágico, para la felicidad familiar. Con demasiada frecuencia, tendemos a dar por sentado el amor incondicional, el apoyo constante, los cuidados y atenciones que recibimos de nuestros seres queridos. Aprender a expresar gratitud de manera activa, a reconocer y valorar todo aquello que el otro hace por nosotros, tiene el poder de transformar radicalmente nuestra perspectiva. Un simple gracias por preparar la cena, o un sincero agradezco enormemente tu paciencia, pueden tener un impacto profundo y positivo en el estado de ánimo general y en la calidad de las relaciones. La gratitud nos enseña a enfocar nuestra atención en lo positivo, en aquello que poseemos, en lugar de rumiar sobre lo que nos falta o consideramos deficiente. La flexibilidad y la capacidad de adaptación son, sin duda alguna, esenciales en el complejo entramado de la vida familiar. La existencia humana no es un fenómeno estático y la familia, como unidad viva, tampoco lo es. Las circunstancias cambian inexorablemente, las personas evolucionan y se transforman, y la familia debe ser capaz de adaptarse a estos vaivenes sin perder su esencia ni sus valores fundamentales. Ser flexibles ante los imprevistos, estar dispuestos a renegociar acuerdos y a encontrar nuevas formas de funcionar y convivir juntos, nos permite navegar las inevitables tormentas de la vida con una mayor resiliencia y serenidad. Y ahora, llegamos a un punto de vital importancia, el perdón. Todos, sin excepción, cometemos errores. Todos en algún momento herimos a otros, a veces incluso sin intención. La capacidad de pedir perdón de forma sincera y de ofrecerlo de corazón es fundamental para la sanación y el crecimiento continuo de las relaciones familiares. El resentimiento acumulado actúa como un veneno lento pero implacable, que va corroyendo los lazos familiares hasta debilitarlos gravemente. Aprender a perdonar, no como un acto de debilidad o sumisión, sino como una manifestación de valentía, de fortaleza interior y, sobre todo, como un acto de amor propio y hacia los demás, libera a todos los involucrados y permite construir un futuro más ligero, saludable y feliz. El perdón no implica necesariamente olvidar lo sucedido, sino más bien tomar la decisión consciente de no permitir que el pasado continúe dictando las reglas de nuestro presente. En síntesis, la felicidad familiar no es una utopía inalcanzable, sino más bien una construcción diaria, un proyecto colectivo que se edifica paso a paso. Requiere esfuerzo, sí, pero un esfuerzo cuya recompensa es inmensurable y trasciende con creces las dificultades. Se cimienta en la comunicación abierta, honesta y transparente, en el respeto mutuo y profundo por las individualidades, en la gestión constructiva y empática de los conflictos, en el tiempo de calidad compartido y significativo, en la celebración de los logros por pequeños que sean, en la flexibilidad y adaptabilidad ante los cambios, en la práctica constante de la gratitud, y sobre todo, en el amor incondicional y la capacidad de perdonar. Al nutrir y cultivar estas prácticas fundamentales en el seno de nuestro hogar, estamos sentando las bases sólidas para una vida familiar plena y para la formación de individuos más felices, equilibrados y resilientes. Espero de todo corazón que esta conversación haya sido de utilidad para ustedes y les haya brindado una chispa de inspiración para reflexionar sobre su propia dinámica familiar. Me encantaría enormemente conocer sus pensamientos y perspectivas. ¿Cuáles consideran que son sus mayores desafíos a la hora de cultivar la felicidad en su hogar? ¿Qué estrategias o enfoques les han resultado particularmente efectivos? Por favor, no duden en dejar sus comentarios abajo. Me fascina leerlos, aprender de sus experiencias y, a menudo, encontrar nuevas ideas y puntos de vista que enriquecen mi propio camino. Y si este vídeo les ha gustado y creen que puede ser de ayuda para alguien más en su entorno, por favor, no duden en darle un me gusta y compartirlo. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Les agradezco de todo corazón por haber llegado hasta aquí, por su valioso tiempo, su atención y por ser parte activa de esta maravillosa comunidad. Nos vemos en nuestro próximo encuentro virtual. Un abrazo gigante y lleno de energía positiva para todos ustedes.